y yo ya le voy a dar la bienvenida y las buenas tardes pues a una colaboradora de PTV a la que yo tenía ya muchísimas ganas de saludar y le voy a tener que preguntar que qué tal va creciendo esa barriguita. Esther Calvo, gracias por estar con nosotros. Esther is Reading, ¿cómo va esa barriguita lectora? ¿Qué tal? Pues la barriguita va creciendo a marchas forzadas. ¿Te deja leer, que es lo importante? Pues mira, depende del día que tenga, me deja leer y me deja dormir, porque ella está cogiendo el mando y se hace lo que ella quiere. Oye, pues llega guerrera, eso está bien, que vaya ya mandando y sobre todo pues que vaya compartiendo también contigo esos momentos de lectura, que nosotros vamos a descubrir además muchos títulos siempre originales pues por tu parte, y en este caso yo creo que además un poquito de cara ya mirando al verano, ¿no, Esther? Sí, yo creo que ya estamos todos con la cabeza en las vacaciones, en el verano, en romper con la rutina, y creo que lo bueno que ha tenido la pandemia en este caso ha sido que mucha gente ha empezado a leer y otra mucha gente ha creado adherencia al tema de la lectura, que es algo que no todo el mundo tenía tan impreso en su vida, en su día a día y en su rutina. Entonces yo creo que las vacaciones es el momento perfecto ya para terminar de hacerse lector compulsivo. Y bueno, pues traigo recomendaciones y traigo también soportes diferentes en los que podemos leer. Pues genial, Esther, somos todo oídos, porque ya sabes que aquí apuntamos todo lo que nos dices, y además no solamente yo, que en la redacción te digo yo que están todos también muy pendientes, ¿eh? Pues yo creo que, si te parece, vamos a empezar con el tema de los soportes. Vale. Muchas veces cuando nos vamos a la playa o a la piscina es muy incómodo llevar un libro físico, y luego además nos da un poquito de cosa por si se estropea con el agua, se mancha con la arena, los protectores solares, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que una de las mejores formas de leer es el tema de leer en digital, de tener un dispositivo digital como es un Kindle, un Tagus o el que se adapte cada uno mejor a su bolsillo, a las prestaciones que necesite, etcétera, etcétera. Al llevar tinta electrónica, es verdad que tú, por ejemplo, si lees en iPad o lees en el móvil, con el sol te refleja y no lo vas a leer bien. Sin embargo, en estos dispositivos tienen una tinta electrónica que sí nos permite leerlo bien, y que si le cae agua, le salpica agua, ni se va a estropear la hoja, ni vamos a tener ningún tipo de problema. Así que yo creo que eso es un buen aliciente. Por supuesto, pues lo primero, ahí tenemos ya esa fantástica opción, que desde luego con el tema del agua, como has dicho, es a veces, oye, se te encoge un poquito, cuando llevas una edición especial para leer en la playa o en la piscina y ves que se va a mojar, ahí se te encoge un poquito por dentro el alma, así que tenemos esa fantástica opción. ¿Qué más tenemos, Esther? Sí. Luego tenemos otra opción para los paseantes, para las madres que no paran quieta debajo de la sombrilla, etcétera, que es el tema de los audiolibros y de los podcasts. Los audiolibros creo que es una excelente forma de consumir libros. Sí es verdad que, por lo menos para mí, a lo mejor no se te quedan igual de grabados que cuando te los lees, pero creo que es muy entretenido, y que depende de los géneros que vayas leyendo, se puede hacer pues un paseo muy ameno, puedes tener un ensayo, puedes tener romántica, puedes tener thriller, puedes tener de todo en audiolibro. Y creo que tenemos varias plataformas a diferentes precios y también para diferentes perfiles. Creo que hay perfiles pues más chiquititos, de esto de si solo los escuchas cuando vas andando por un módico precio al mes que no llega ni a Netflix, pues tienes ahí tus audiolibros y puedes ir tranquilamente a andar o estar pendiente de lo que hacen los niños y tal, y tú tener tu entretenimiento puesto y estar escuchando cosas. Y bueno, los podcasts también es una buena cosa de las que podemos llevar en ese tipo de audio, porque, por ejemplo, Kenny Reading no va a cerrar el podcast en verano, estamos grabando a tope y vamos a seguir hablando de libros también en verano, así que si sigue apeteciendo escuchar no solo un audiolibro, sino un podcast sobre el libro, pues nosotras seguimos ahí al pie del cañón. Por supuesto, desde aquí un abrazo a Laia, que es ese otro 50% del proyecto que lleváis entre las dos, que a ella también la podemos encontrar en redes sociales y además siempre contando cosas igual de interesantes que tú. En este caso el podcast, ¿Quién is Reading? Quien te lo ha dicho es el perfil de Laia, y el tuyo pues Esther is Reading, que no lo sabemos ya de memoria. Sí, somos el 50% cada una. Y yo creo que esos son, pues ya te digo, diversas formas de leer en las que, por una parte, no hace falta que lleves un libro, porque, por ejemplo, cuando te llevas un libro electrónico te caben muchísimos libros, no hace falta llenar la maleta, que ya sabemos que el peso cuando vas en avión al final es algo que te penaliza.
Y luego también tener las manos libres y poder disfrutar un paseo, pero teniendo la cabeza en un libro que te guste, que te haya enganchado y demás. Así que bueno, estas son formas diferentes de las que podemos hacer para leer. Y luego, por Perfecto. otro lado, vamos a hablar de libros, de Sí, tipos de libros que podemos encontrar y que nos pueden hacer que nos volvamos locos y nos hagamos fans absolutos de la lectura y que no salgamos de las páginas. sí. Porque es verdad que cuando estás leyendo entre el calor, el ruido, que te salpican, que no sé qué, pasan mil cosas. Entonces necesitamos meternos en historias que hagan que sea adictivo. Sí. Y creo que para esto el perfil que cumple todos los requisitos es el tema de los thrillers. Creo Ah, que un buen thriller, cuando te sumerges en la lectura y te metes en la historia, es imposible salir y te cuesta sí. parar. Entonces creo que es una de las lecturas por excelencia para esta época del año, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi gusto. Ujú. Entonces traigo aquí unos thrillers, a ver si te suenan, A vamos a ir ver, hablando. Y nada, empiezo con uno que fue la presentación a la que fuimos hace muy poco, que es lo nuevo de Joel Dicker, el caso de las Cassanders, sí, que si no habéis leído el caso de Harry Keber, es mejor leer el caso de Harry Keber y luego ya lanzarnos a sí. las Cassanders. ¿Vale? Así que bueno, otra cosa muy buena que se puede hacer es ir a presentaciones de libros, porque escuchar de boca del propio autor cosas del libro siempre enriquece muchísimo. Eso te Así quería que adeptos a las lecturas. Eso te quería Dinos. preguntar, Esther, que cómo fue ese momento, porque lo vivimos contigo por medio de las redes sociales, tú lo estuviste compartiendo, un momento muy, muy especial, y ya afortunadamente vuelven esos eventos que durante 2 años prácticamente pues han estado apartados y han sido pues en ese mundo 2.0, ¿no?, de manera digital, pero ahora ya vuelven a Sí. ser presenciales y desde luego es un placer contar con personalidades de ese nivel. ¿Cómo fue ese momento, Esther? Pues estábamos en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Sí, El que estuvo participando en la charla era Javier Castillo. Son dos autores que tienen además en común que escriben thriller. sí, Joel Dicker es como el enfant terrible del thriller. Y volvía después de mucho tiempo y había muchas ganas de saber qué trae, qué es lo nuevo, con qué nos va a sorprender. Y creo que esa presentación entre amigos hace que te quieras sumergir todavía más en la lectura. sí, Él mismo nos contaba que obviamente no es lo mismo cuando él empezó a escribir que ahora, porque al final él ya tiene 40 y pico años, sí, la vida va avanzando y aunque sean thrillers, siempre hay temas personales o temas de la vida que atraviesan esos libros, como puede ser el sí. tema de la amistad, el tema de la familia, el tema de las relaciones interpersonales en sí, que tanto nos ha robado la pandemia. Ujú, Entonces, todas estas cosas, aunque sea entremezcladas en un thriller, siempre aparecen. sí. Y creo que no nos desveló absolutamente nada, aunque Javier Castillo lo intentó, no nos desveló absolutamente nada, pero la verdad que fue una charla muy amena, fue un placer Sí, escucharles a los dos. Se notaba la camaradería entre ambos. De hecho, también estaba Elizabeth Benavent, que también es amiga de Javier Castillo. sí, Y creo que entre ellos se crea una relación muy sana, que se apoyan entre escritores. Y creo que eso lo tenemos que llevar nosotros también entre lectores, el apoyo sí. entre nosotros, en grupos de lecturas, que siempre tengamos prudencia y educación a la hora de dirigirnos unos a otros y demás. Y creo que fue súper enriquecedor. Y luego, además, fueron majísimos porque tanto Javier Castillo como Joel Dicker, al Sí, final nos estuvieron firmando libros que trajimos. Yo en mi caso lo que hice directamente fue comprarme la novedad y sí. traérmela para casa. O sea que No ya dudaba es yo mía. eso no lo dudaba yo. Yo sabía que esa caía también. Pero la verdad que es muy recomendable. Sí, Estad atentos tanto a las semanas o las noches negras que hay, que ahora, por ejemplo, Paola sí, Butelier, que también tengo aquí sus dos bebés, sí, que creo que son perfectos para esta época, tanto Asesinato de un culpable como A ojos de nadie. Son unos sí, thrillers que se beben, tú lo sabes, que están muy bien escritos y sí, que es una lectura que creo que es perfecta para esta época del año. Bueno, pues Paola también va a estar presente en esas noches negras de literatura y escuchar a Paola es un auténtico placer porque yo sus vídeos de YouTube me los bebo con sí. patatas, sus libros me los como con patatas y luego además que me parece una tía 10. Entonces, es otro ejemplo de forma de consumir literatura, Sí, de acercarse a la literatura y de disfrutar, porque ahora ya no estamos encerrados, gracias a Dios,
Y es bueno coger y disfrutarlo de diversas formas. Si quieres, te unes a un club de lectura, vas a una tertulia, vas a una presentación. Hay 50 millones de formas de acercarse a los libros y ¿por qué no hacerlo de una forma sociable? Que creo que es lo que nos pide a todos el cuerpo y sobre todo en verano. Efectivamente, así es. Además, esos dos libros muy especiales también que los presentó Paola aquí en Córdoba TV, tanto uno como otro. Seguimos, sí, Esther. Era imposible no traerlos. Claro. Y luego también te va a sonar La cría de Pablo Rivero, que es uno de los lanzamientos que ha habido hace poco, y este libro le ocurre lo mismo. O sea, es imposible empezarte el libro y no querer saber cómo termina. Y creo, igual que le pasa a Joel Dicker, que mete una crítica bastante importante porque estamos en un momento que se comparte absolutamente todo. Aquí tenemos una crítica al Sarenting, que es la exposición de menores en redes sociales, y hacia el final del libro hay todavía una crítica más fuerte que te pone los pelos de punta. Así que no tenemos solo el componente del thriller, sino también el de la denuncia social. Creo que está muy bien llevado y creo que Pablo Rivero, aparte de manejar bien los tiempos y la construcción de personajes, creo que lo que hace muy bien es sorprendernos con unos giros que no nos esperamos hacia el final. Y por eso fue muy buen regalo por tu parte y la verdad que lo recomiendo muchísimo. Aparte que no puede ser más bonito y da gusto tenerlo en casa. Yo ya lo he regalado. Además que sí, que he visto yo por las redes sociales que, oye, que tú también has estado ahí haciendo que La cría llegue a más gente, porque es verdad que es un libro maravilloso y que trata unos temas muy interesantes, como tú estás diciendo. Esa manera de compartir, ¿no?, la vida que tenemos en redes sociales y sobre todo cuando afecta a los pequeños, pues ahí puede haber problemas. Y ese libro lo refleja muy, muy bien. Estoy de acuerdo contigo en que desde luego es un libro perfecto para leer ahora en verano. Y yo creo que tanto tú como yo, como madres, el tema de cómo te hace reflexionar con ese tema de compartir imágenes de niños, de cómo se sobreexpone muchas veces la infancia, te pone los pelos de punta. Porque creo que como madre el miedo que tienes siempre es que no le pase nada a tu hijo. Así es. Y aquí creo que eso es una de las cosas que hace que, aparte de ser un thriller que sea adictivo y que se te salga el corazón por la boca, te emocione. Y no todos los thrillers consiguen eso. Efectivamente, es un libro muy bien escrito, es verdad, y es otro que yo recomiendo sin duda alguna. De momento, Esther, me están gustando todos, ¿eh? Bueno, siempre me gusta todo lo que recomiendas, pero es que estás acertando al 100% con estos. Y luego tengo un thriller para los que no se quieran morir de un infarto, porque es verdad que nos podemos morir de un infarto, aparte de quemarnos porque se nos va a ir la cabeza y nos vamos a meter en la lectura. Por favor, el protector solar siempre a mano. Siempre, siempre. Y tengo A fuego lento de Paula Hawkins, que no es un thriller tan trepidante, pero es verdad que es un thriller que está muy bien ligado con unos personajes muy bien construidos y donde lo evidente no es siempre lo que acaba pasando. Y creo que esto también es fundamental. Efectivamente, además ese tiene unos giros muy buenos y a mí de ese me gustó especialmente cómo están construidos los personajes. Creo que tienen bastante peso todos ellos y cómo, bueno, pues algún que otro secundario va cogiendo ahí fuerza a lo largo de la historia. A mí me gustó bastante. Totalmente, es impresionante cómo un thriller, que suele ser trama 100%, se nutre básicamente de personajes y no de las cosas que van sucediendo, porque no suceden muchas cosas, pero las relaciones que vinculan a los personajes son las que hacen que todo cobre sentido y el impacto final. O sea que yo la verdad que ese también lo he disfrutado muchísimo, ha sido una lectura reciente, aunque salió en septiembre del año pasado. Y muy recomendable. A mí, de todas formas, es que me gusta mucho cómo escribe la autora. Efectivamente, es una gran autora y además tiene muy, muy buenos libros, cierto. ¿Algo más, Esther? Pues ahora vamos con Romántica. Pues de Romántica te voy a traer solo 2 libros. Vale. Por una parte, El mapa de los anhelos, que es esa portada morada que yo me he bebido en audiolibro de Alice Kellen. Ha sido su lanzamiento de este año. Y de nuevo nos encontramos a Alice Kellen tratando el tema del duelo, pero de una forma tan bonita que creo que todos necesitamos crear nuestro mapa de los anhelos. Sí, no sé si lo has leído o lo has escuchado. Lo he leído. La oportunidad. Lo he leído, Esther, y tengo que decirte que me quedé sin lágrimas. Me quedé sin lágrimas leyendo ese libro porque, bueno, pues todos hemos pasado por un duelo, ¿no?, en nuestra vida y si lo tienes más o menos en reciente, ese libro remueve mucho y tengo que decirte que yo me quedé sin lágrimas, que de hecho llegó un momento en el que me decía mi marido, deja de leer que te vas a ahogar. Yo, no, tengo que llegar al final, tengo que saber qué pasa. Así que sí que lo he leído y es muy cierto bonita que... la forma de reconstruirse.
Creo que es una forma muy original y llena de ternura y de reflexiones, donde lo menos importante es la relación amorosa y lo más importante es la relación con una misma. Entonces yo creo que ese es un libro de amor propio fundamental y que no hay nada más bonito que una relación romántica y de todas las formas con una misma. Efectivamente, además hace pensar mucho, ¿eh? La gente que necesite pensar y que necesite dedicarse un poquito de tiempo a sí mismo, en ese libro pues va a tener ahí algo que le va a tocar un poquito la fibra. Sí, y luego el segundo libro que tengo de romantiqueo es todas esas cosas que te diré mañana, que es esta portada azul, que a mí me encanta el azul, de Elizabeth Benavent. Es lo último que ha lanzado la autora y es verdad que yo le veo una evolución. Esto obviamente es otro perfil totalmente diferente, hay más relaciones sexuales, que es uno de los puntos que tiene Elizabeth Benavent, tiene ese humor característico de ella, pero es verdad que tiene muchas reflexiones y que hacemos un trabajo de esa persona que ha sufrido una ruptura, el coger y rehacerse y volver a vivir cosas y volver a sentir cosas e ir pensando todo lo que hemos hecho. No a posteriori cuando no lo estamos viviendo, que lo idealizamos todo, sino vivirlo e ir poniendo un poquito el foco en una misma y en la gente que nos quiere y que nos sabe acompañar y que nos sabe entender. Así que bueno, esta es otra recomendación que os traigo. También fresquita, apuntamos. Veraniega y de portada bonita. Y de portada bonita, efectivamente. ¿Qué más? Luego tengo 3 historias históricas, porque no sé si os pasa a vosotros, pero es que a mí me encanta un thriller y me encanta una novela romántica, pero los libros que se quedan conmigo suele ser la novela histórica. El por qué es porque suele estar en unos enclaves históricos muy potentes, como por ejemplo, este libro es Verano, es el primero de las 7 hermanas y aquí tenemos cómo se hace el Cristo Redentor. Aparte de toda la historia que hay detrás de las 7 hermanas, en este caso de Maya, que nos lleva a Brasil y demás, y la portada es Verano. Y la historia es muy bonita y se conoce la historia del Cristo Redentor, que yo no tenía ni idea de cómo se había forjado todo. Y creo que es una forma muy bonita de adentrarse en un periodo histórico, en algo que es un enclave en un país como Brasil, y conocer personajes que te hagan meterte en esa historia. Entonces, por ejemplo, esta sería una buena forma de meterte en la historia. Vale, seguimos Luego, apuntando. como no, yo que tengo una enfermedad con la Segunda Guerra Mundial, doy gracias a Dios todos los días por no haber vivido ahí, porque es que sufro muchísimo con los libros, pero aún así soy incapaz de dejar de leer Segunda Guerra Mundial. En este caso tengo El Ruiseñor de Christine Hanna, que es un superventas, que lo conoce muchísima gente. Pero por favor, si no os habéis acercado al Ruiseñor de Christine Hanna, hacerlo, porque nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos en Francia, en París, y bueno, pues al final tenemos 2 hermanas totalmente diferentes que van a vivir este momento y bueno, al final cuando entran los alemanes y empiezan a hacerse y a adueñarse con todo y a imponerse más allá de Alemania, y es una historia que te rompe el corazón. Muy bien escrita, con unos tiempos muy bien narrados y con 2 personajes femeninos muy potentes. Creo que una de las cosas que me gusta de la novela histórica es la voz que se le da a personajes femeninos que normalmente ha estado a lo mejor como más soterrada y verlo de una forma diferente, ya no solo dentro de un campo de concentración, sino mujeres que en principio y a priori son libres, cómo viven ese momento. Pues esto es un ejemplo y Christine Hanna es una narradora excelente. Maravillosa. ¿Qué más, Esther? Cómo no, El tiempo entre costuras. Yo siempre me voy a morir recomendando El tiempo entre costuras. Quien no lo haya leído, por favor que se lo lea, porque es que son personajes icónicos y creo que va a ser uno de los nuevos clásicos. Y para terminar con la histórica, tengo un libro que está arrasando este verano y todo el año, porque desde que se lanzó, El Valle de los Arcángeles, de Rafael Carreras Bultó, es un superventas. Este va a ser mi lectura de agosto, así que a pesar de ser un tocho y de no estar en electrónico, se viene conmigo a la playa sí o sí. Perfecto. Hay cosas que no puedo negar. Entonces aquí nos vamos a mover a las plantaciones azucareras, vamos a vivir el colonialismo, vamos a ver los sectores del Imperio Español y tenemos personajazos. Hay amor, hay thriller, hay momentos históricos súper potentes, hay de todo. Es gordito, no os voy a engañar, es de los que te duele la muñeca luego, pero es de esos libros que te comes con patatas y no los vamos a dejar pasar. Pues no lo dejamos pasar, Esther, por supuesto, lo apuntamos. Y rápidamente, que nos quedan 2 minutitos, ¿tienes algo más que añadir a toda esta lista? Pues mira, te voy a dar
uno al final, un testimonio, el de Ángel Martín, que yo os lo recomendé, pero de verdad, esto os he dicho antes de audiolibros, y esto cuando te lo narra la persona que lo ha vivido en audiolibros, se te ponen los pelos de punta. Así que brote psicótico, momento personal duro, este en audiolibro buenísimo. Y luego, por último, voy a recomendar una joya de la corona, si me dejas. Hombre, claro, cuéntanos. Y es este. ¡Ay, qué bonito! Los clásicos dicen que no son para el verano, pero es que a los lectores que nos traten de temas de edición, de escritura, de biblioteca, de lectura, etcétera, gracias por el regalinchi. Este libro, o sea, estoy enamorada. No solo es bonita por fuera, sino que por dentro. Tenemos autores consagrados de la literatura clásica con unos pequeños relatos que muchas veces están devaluados, y por favor, no podemos echar por tierra el tema de los relatos, porque hay veces que las pequeñas píldoras aportan mucho más que libros de 800 páginas. Así que Alma Clásicos Ilustrados, maravilla absoluta. Además con toda su colección, pero es verdad que ese es muy, muy especial, ese es un libro muy especial y bueno, pues tan especial como tú, así que tenía que estar en tus manos, Esther. Muchas gracias. Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Córdoba TV. Oye, sé que te vas de vacaciones a principios de julio, pero antes de que nosotros nos vayamos de vacaciones en agosto, volverás a estar con nosotros, ¿no? Pues sí, nos vemos. Yo me voy la primera semana de julio ahora a hacer un pequeño break a Cádiz, así que cuando venga volvemos y nos volvemos a encontrar. Genial, pues seguimos hablando de libros de cara al verano, que seguro que la lista es tan amplia que nos va a dar también para la siguiente charla. Esther, Esther is Reading, así es como te podemos encontrar en tus redes sociales. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa labor que haces siempre. Muchas gracias, feliz verano.